audiencia, ¿cómo están? Un encuentro más donde podemos compartir palabra de Dios que realmente nos bendice y nos ayuda a vivir una vida mejor. Y hoy vamos a hablar de la comunicación, y especialmente de la comunicación con Dios. Porque hay personas que de pronto piensan que Dios no ve la situación que están atravesando, el problema, el conflicto, y es como que no saben cómo escuchar la voz de Dios. Pero antes de comenzar el tema, vamos a estar presentando a Paula y a Angie, que se encuentran aquí y también van a estar comentando y hablando sobre lo que dice la palabra. Y un saludo de Paula. Saludos más que cordiales para toda la audiencia. Y acá mi coequiper está un poco ahogada, pero ahí viene, ahí vuelve. Y un saludo de Angie. Muchas bendiciones para todos. Perfecto, muy bien. Saludar a las chicas ya. Y vamos a ver en primer lugar cómo se comunica Dios conmigo, porque Dios nos quiere hablar. ¿Y cómo se comunica con nosotros? Y antes tenés una definición, ¿querés darla? La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. En este proceso, además del emisor y receptor, participan diferentes elementos. El lenguaje empleado, el canal de comunicación que es el medio usado, el contexto, el ruido de las perturbaciones en la recepción del mensaje original, eso es cuando hablamos con un amigo, por ejemplo, claro. Y la retroalimentación, que supone la respuesta hacia el primer mensaje. Bien, entonces vamos a ver la comunicación con Dios, de manera que en una comunicación tenemos que aprender a hablar, pero también a escuchar. ¿Y qué nos dice la Escritura en Jeremías, capítulo 36, verso 2? Toma un rollo y anota todos mis mensajes. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, de acuerdo a estos versículos, ¿de qué forma Dios se comunica con nosotros? Bien claramente nos dice a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Porque entonces cuando nosotros no sabemos, a ver, esto es bueno o no, esto lo puedo hacer o no, y vamos a la Biblia, allí encontramos claramente cómo el Señor nos habla. O sea que en el primer punto vemos que Dios se comunica con nosotros a través de la Biblia. Leemos Juan 1:17 y nos dice: La palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. De manera que, de acuerdo a estos versículos, el Señor nos dice que Él nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Y nosotros debemos aprender a ser amigos de Él para que Él continuamente hable a nuestro corazón, guíe nuestros pasos y tomemos las decisiones correctas. Entonces el Señor nos habla por medio de la palabra, nos habla por medio de Jesucristo. ¿Y cómo más? Y vamos a leer entonces Juan capítulo 14, verso 26 y Romanos 8, 16. Cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Y en Romanos dice, su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Bien, entonces como que el Espíritu Santo también habla a nuestro corazón. El punto es que nosotros realmente busquemos estar en comunión con Dios y de esa manera, a través de la Biblia, a través de Jesús y a través del Espíritu Santo, Él habla a nuestro corazón y nos va guiando en la vida para que sepamos cómo continuar adelante, aún en medio de las pruebas, en medio de momentos difíciles que nos cuesta, cómo poder hacerlo. ¿Y de qué forma también nos habla el Señor? A través de nuestra conciencia. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versos 14 y 15, porque allí también desde nuestra conciencia el Señor nos habla.
Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando, por instinto, la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Bien, entonces como que en muchas oportunidades, en nuestro día, en nuestro andar, ¿no?, diario, debemos también escuchar la voz de nuestra conciencia cuando quizás allí vas a hacer alguna cosa que sabes que está mal y entonces allí el Espíritu Santo, el Señor, te está hablando y aún tu misma conciencia te muestra que no es lo correcto. Entonces como que hay que estar muy atento porque son muchas maneras donde el Señor nos va hablando a cada uno de nosotros. Como era el ejemplo de una película de Disney, que es Pinocho, que tenía a Pepe Grillo, ¿no? Que le decía, Sí. esto está bien, esto está mal, porque él, como no era un nene, Claro. no sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero nosotros no tenemos esa excusa porque nosotros somos seres humanos. Pero por eso estaba Pepe Grillo. Para vos sos mi explicarle, conciencia, claro. Entonces, como que él necesitaba esa conciencia. Y también nosotros tenemos, porque el Señor ya nos guió y debemos aprender a escuchar, ¿no? A ver, para darnos cuenta qué cosas están bien y qué cosas están mal y no movernos así simplemente por emociones, por arrebatos, hago esto, hago aquello, sin quizás medir las consecuencias, sino que debemos meditar en la vida y debemos estar en esa comunión con Dios para hacer lo correcto y luego no tener que sufrir consecuencias que son desfavorables. También nos habla Dios a través de toda la creación. Por ejemplo, ¿qué nos dice el Salmo 19, verso 1 y 2? Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. O sea, como que aún la naturaleza misma, ¿no? Vemos las cosas creadas, es como que podemos ver ahí la grandeza de Dios, el poder de Dios, cuando nos detenemos a mirar las cosas que hay en la naturaleza. A veces quizás corremos tanto en nuestro día que no nos detenemos a mirar nada. Pero si de pronto tomamos un tiempo, ¿no? Y miramos todo lo que Dios creó, realmente vamos a ver que tenemos un Dios grande, un Dios que realmente tiene poder y control sobre todas las cosas. Y Dios también se comunica a través de otras personas. Vamos a leer en Isaías capítulo 45, versículo 2 y 4. Esto dice el Señor: iré delante de ti, Ciro. ¿Por qué te he llamado para esta tarea? ¿Por qué te llamé por tu nombre cuando no me conocías? Es por amor a Israel, mi escogido. Y vamos a leer 1 Samuel capítulo 3, verso del 7 al 10. Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. «Aquí estoy, ¿me llamó usted?» En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: «Ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha». Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: «Samuel, Samuel». Y Samuel respondió: «Habla, que tu siervo escucha». Perfecto, así que aquí Dios le estaba hablando a Samuel, pero no se daba cuenta y se pensaba que le estaba hablando él. Y entonces vemos que aquí Dios usó a esa persona para que realmente allí podía escuchar y podía darse cuenta Samuel que era Dios que le estaba hablando. Entonces también nosotros tenemos que buscar en oportunidades también el consejo de aquellas personas que realmente están llenos de la presencia de Dios y que pueden guiar, ¿no?, a tomar las decisiones correctas. Así que es importante y darnos cuenta cómo Dios nos habla. Y dijimos que Dios nos habla por medio de su palabra, que Dios nos habla por medio de Jesús, que Dios nos habla por el Espíritu Santo, que Dios nos habla por nuestra conciencia, que Dios nos habla por la creación y que Dios nos habla también por diferentes personas que están llenas de su presencia para poder continuar adelante. Puede ¿sí? ser por medio de una alabanza o oración también. Bien, cuando alguien, te toca el corazón y decís: qué hermoso esto que está diciendo que dice la canción, que dice la letra, ¿no? Exacto, porque cuando son esas canciones que realmente tienen palabra profunda, porque muchas de las alabanzas, como que cantamos en la iglesia, son palabra de Dios. Es la misma escritura, ¿no?, que uno está alabando y glorificando y hablando de las cosas grandes y poderosas
que Dios hace en medio de su pueblo. Entonces esa palabra también toca nuestros corazones y podemos llegar a esa presencia sabiendo que nuestro Dios es tan grande y fiel. Y es tan importante tener eso siempre en el culto. A veces la gente piensa que está como para, como es el telonero de la prédica, y no, porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo y Él quiere que adoremos, le alabemos. Claro. También ahí se producen milagros. Claro. También. Aunque en este tiempo no estamos congregándonos y entonces como que no podemos disfrutar de ese tiempo de alabanza, ¿no? en la iglesia, pero es importante aún desde nuestros lugares, donde estamos en casa, continuar alabando a Dios, ¿no? En lugar de quejarnos, en lugar de estar tan preocupados por todo lo que estamos atravesando, viviendo, que aún cada uno en el lugar donde está pueda cada día alabar y bendecir el nombre de Dios, porque cuando uno alaba, realmente Dios mueve su mano y hace cosas grandes y poderosas a favor de sus hijos. Realmente cuando le alabamos, las cargas se van y Él continúa obrando en nuestras vidas. Y además es un sacrificio de alabanza, porque aunque uno no tenga ánimo quizás por la cuarentena, la pandemia, pero cuando Dios ve ese sacrificio que uno hace, más se alegra. Exactamente. Y es al principio que uno, digamos, como que le cuesta, ¿no? Quizás en medio del problema alabar, pero luego ya viene el gozo de Dios, ya el renuevo de Dios viene a nuestras vidas, su presencia nos llena y realmente podemos disfrutar de ese tiempo. Y en segundo lugar, vamos a preguntarnos, ¿cómo reconozco cuando Dios me está hablando? A ver, ¿cómo puedo darme cuenta? ¿Qué nos dice Juan 10:27? Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Perfecto. ¿Y en Juan 14:21? Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Ahí está, o sea que Él realmente se va a dar a conocer cuando nosotros buscamos obedecer su palabra, pero para obedecerla tenemos que conocer la palabra de Dios. De manera entonces que, ¿cómo reconozco cuando Dios me habla? Conociendo a Dios. ¿Y cómo lo conozco? A través de la Biblia. Y siempre es muy importante que cuando uno pretende una respuesta de Dios y uno quiere que la respuesta sea así, por ejemplo, y todavía no llegó la respuesta de Dios, qué importante conocerlo y conocer la palabra para poder alinearlo con la palabra y darte cuenta de si realmente ese sí que tanto querías, ¿te lo dio Dios o te lo diste vos? Claro, perfecto. O te lo dio un amigo que sabe lo que necesitas y te dice, sí, Dios me dijo, y no, siempre con los líderes y demás. Pero qué importante, ¿no? Guiarnos también por lo que dice la palabra, alinearnos nuestra vida a las promesas de Dios. Entonces, aprender a esperar en Él, porque a veces el Señor responde inmediatamente y a veces quizás puede demorar, pero ahí debemos nosotros estar firmes y continuar orando y continuar clamando y continuar esperando hasta que el Señor se revele a nuestras vidas. Eso es fundamental. ¿Y qué es lo que quiere Dios, ¿no? de mi vida para poder realmente hablarme, para poder yo escucharle? ¿Qué es lo que Dios busca de cada uno de nosotros? Y vamos a una pausa y luego continuamos. Tengo un mega Dios y una mega fe.
Muy bien, y antes de continuar, vamos una vez más a todas las redes para que sepan cómo pueden seguirnos. Y para esto, la especialista es Angie, así que te escuchamos. Muy bien, agarren lápiz y papel. Yo desgraciadamente no tengo hoy, se olvidaron de traerme. Vuelva a los 90, agarra un lápiz. Se olvidaron, bueno, no importa. Agarren lápiz y papel y anoten. Los Facebook de la iglesia son Iglesia Nueva Vida con Jesús Núñez. También está la página de la Fundación Adiós Adicciones y la fanpage, por supuesto, de nuestra pastora Patricia Liseiri. También nos pueden encontrar en Instagram como iglesianueva.vida y para los más jóvenes está la página de jóvenesnueva.vida. Nos pueden encontrar asimismo en YouTube, que es donde sintonizan, por supuesto, este programa, en las mejores palabras joven, y también en nuestro canal de Iglesia Nueva Vida con Jesús Núñez, donde cada domingo se sube una nueva prédica del pastor. No se olviden que todos los viernes estamos compartiendo el programa Las mejores palabras para un buen descanso, precisamente a la medianoche, a cargo de nuestra pastora Patricia y nuestro pastor Edgardo. Y como siempre, cada domingo, con o sin pandemia, a las 19 horas, la prédica del pastor. Muy bien, muchas gracias, Angie. Y continuamos entonces con nuestro tema que tiene que ver con la comunicación. Estamos hablando cómo puede Dios hablarnos, dijimos por medio de la palabra de Jesús, del Espíritu Santo, de la conciencia, de la creación, de otras personas. Cómo reconocemos la voz de Dios, conociéndolo realmente a Él. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Y vamos a Marcos capítulo 1, verso 35. ¿Qué nos dice Angie? A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Y en Salmo 145, 18, 19. El Señor está cerca de todos los que le invocan, sí, de todos los que le invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Que realmente tengamos temor de Dios, que seamos sinceros. Y el temor de Dios es realmente poder amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Y vamos a leer Efesios capítulo 3, verso 12, que nos dice: Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Entonces, ¿de qué manera? Con confianza. El Señor quiere que nos acerquemos a Él con un corazón sincero, pero que también lo hagamos con confianza, confiadamente, dice la palabra, que nos acerquemos al trono de su gracia. ¿Para qué? Porque Él va a escuchar ese clamor, esas peticiones, y Él va a socorrernos de acuerdo a cada necesidad. Pero debemos confiar en Él. Y en Colosenses capítulo 4, verso 2, ¿qué nos dice? Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Entonces, con una mente despierta, porque a veces podemos ir a orar y ¿qué pasa? Nos quedamos dormidos. Entonces, cuando vamos a buscar esa presencia, que busquemos un horario para orar donde no tengamos tanto sueño. No oren en la cama, por favor. Porque si buscamos el último momento del día, cuando estamos en la cama, es como que no vamos a poder escuchar ni siquiera, ni vamos a orar ni vamos a escuchar lo que Dios nos dice. Entonces, con un corazón y una mente despierta. Vamos a ver el Salmo 63, 12, que nos dice: Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Y nos habla de reverencia, nos habla de adoración. Entonces, Dios quiere de nosotros que nos acerquemos con un corazón sincero, que vayamos con confianza, con una mente despierta, con reverencia, en adoración. ¿Qué más nos dice Filipenses 4:6? No se preocupen por nada, en cambio, oren a Dios por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él les ha hecho. O sea, oren a Dios por todo, no por algunas cosas, por todo. Pero fíjate qué importante que dice, y den gracias. O sea, antes de obtener la respuesta, antes de recibir, porque después es fácil, pero antes, Señor, yo te doy gracias porque sé que recibiste, ¿no?, todas mis peticiones, que vas a estar obrando de acuerdo a lo que hay en tu corazón. Y como dice la Biblia, yo no es la paz como el mundo le da. O sea, no es cuando ya vino lo que yo necesitaba. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, que hay que estar en paz, aunque todavía no se vea la respuesta esperada. Porque esa paz la da Dios, ¿no?, en nuestro corazón cuando confiamos en Él. Y en Juan 10:27, ¿qué nos dice? Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco. Perfecto. O sea que nosotros escuchamos la voz de Dios
porque Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Entonces, detenernos un poquito de todas las corridas que hacemos en el día y aprendamos a escuchar la voz de Dios y aprendamos a comunicarnos con Dios. Esto es hablar, pero también escuchar. Y tenías una historia, Pau, que podés compartir. Los malos vecinos. Sí. Había una vez un hombre que salió un día de su casa para ir al trabajo. Y justo al pasar por delante de la puerta de la casa del vecino, sin darse cuenta se le cayó un papel importante. Su vecino, que miraba por la ventana en ese momento, vio caer el papel y pensó: «Pero qué descarado, va a tirar un papel para mi puerta y encima se va disimulado, pero qué descarado». Pero en vez de decirle nada, planeó su venganza, y por la noche vació sus papeleras junto a la puerta del primer vecino. Este estaba mirando por la ventana en ese momento, y cuando recogió los papeles encontró aquel papel tan importante que había perdido y que le había causado un gran problema el día anterior. Estaba roto en 1000 pedazos, y pensó que su vecino no solo se lo había robado, sino que además lo había roto y tirado en la puerta de su casa. Pero no quiso decirle nada, y se puso a preparar su venganza. Esa noche llamó a una granja para hacer un pedido de 10 cerdos y 100 patos, y pidió que los llevaran a la dirección de su vecino. Y al día siguiente tuvo un problema para tratar de librarse de todos los animales y de su mal olor. Pero como estaba seguro de que aquello era idea del vecino, en cuanto se deshizo de los cerdos, comenzó a planear su venganza. Y así, uno y otro siguieron fastidiándose mutuamente, cada vez más exageradamente, y de aquel simple papelito en la puerta llegaron a llamar a una banda de música, a una sirena de bomberos, a estrellar un camión contra la puerta, lanzar una lluvia de piedras contra los cristales, disparar un cañón del ejército y finalmente una bomba terremoto que derrumbó las casas de los dos vecinos. Un poco fuerte. Ambos acabaron en el hospital y pasaron una buena temporada compartiendo habitación. Al principio no se dirigían la palabra, pero un día, cansados del silencio, comenzaron a hablar. Con el tiempo, se fueron haciendo amigos hasta que finalmente un día se atrevieron a hablar del incidente del papel. Entonces se dieron cuenta de que todo había sido una coincidencia y de que si la primera vez hubieran hablado claramente, en lugar de juzgar las malas intenciones de su otro vecino, se habrían dado cuenta de que todo había ocurrido por casualidad y ahora los dos tendrían sus casas en pie. Y así fueron hablando como aquellos dos vecinos terminaron siendo amigos, lo que les fue de gran ayuda para recuperarse de sus heridas y reconstruir sus maltrechas casas. Qué importante, ¿no? Como cuenta la historia, que por no hablar, por no haber comunicación, creían. Entonces cada vez fueron más avanzando hasta que realmente destruyeron todo, sus casas y todas las cosas. Y esto muchas veces ocurre con nuestras vidas, en las relaciones con las personas y a veces también en nuestra relación con Dios. Porque cuando no hablamos, cuando no le contamos lo que nos pasa, quizás nosotros suponemos que Dios no nos ama, que Dios no está atento mirando nuestra situación y como que dejamos de hablar y no recibimos esas bendiciones. Entonces tenemos que aprender a comunicarnos, en primer lugar con Dios, y cuando hablamos de comunicación dijimos hablar y escuchar. Poder decirle lo que nos pasa y escuchar lo que Él quiere también hablar y espera de nuestras vidas. Y también es importante aprender a comunicarnos con las personas que nos rodean, porque muchas veces no hablamos y suponemos que la otra persona está enojada o suponemos que hay algún problema, pero debemos hablar, porque para eso el Señor puso esto de poder comunicarnos. Por ejemplo, pensamos que hablaron mal de nosotros y en vez de ir a aclararlo, uno habla mal el doble, como hacían los vecinos. Claro. Y en vez de en realidad ir y enfrentar la situación, porque quizás es cierto, quizás no, y ahí se puede solucionar en el momento. ¿Y tenías algunas pautas sobre lo que tiene que ver con la comunicación? Características de la mala comunicación. Razón. Cuando uno insiste en que tiene la razón y que la otra persona esté equivocada. Culpa. Cuando uno afirma que la otra persona es la culpable de que haya surgido un problema. Martirio, cuando uno proclama que es una víctima inocente. Exigencia, cuando uno proclama que tiene derecho a un trato mejor pero evita pedir de forma clara y directa lo que desea. Negación, cuando insistís en que no estás enfadado, dolido o triste cuando realmente sí lo estás. Una agresividad pasiva, cuando haces gestos de desaprobación, te marchás o abandonás la habitación en la que estás con un portazo, por ejemplo. Ayuda, en lugar de escuchar lo deprimido, dolido, furioso que está la otra persona, intentás resolver el problema o ayudarlo. Después, ponerte a la defensiva, no admitir haber hecho algún mal ni reconocer ningún defecto. Contraataque, en lugar de reconocer cómo se siente la otra persona, respondés a su crítica criticándola. O desviación, en vez de valorar cómo se sienten ambos en el momento actual,
enumerás una lista de motivos de quejas sobre injustas ocurridas en el pasado. Claro, o sea que todas esas cosas que estuviste nombrando, Pautas. justamente esas pautas son incorrectas. Eso está Ninguna mal. de esas tenemos que hacer, sino que realmente es importante aprender a comunicarnos con las personas que nos rodean, acercarnos y si hay alguna situación, algún conflicto, poder hablarlo, poder aclararlo, porque siempre con la ayuda de Dios hay una salida. Siempre con respeto y educación, no hacer juicio de valor cuando nos están contando algo, que quizás para la persona es importante y nosotros creemos que es una tontería. Claro. No malinterpretar tampoco si no se entiende lo que nos quieren decir. Y si no te piden consejo, no darlo. Pero cuando uno en realidad tiene un amigo, se lo da igual. Cuando son amigos y hay confianza, como con mi coequiper acá, y yo siempre digo, ¿te doy un consejo? Y bueno, está en ella, que es como mi hermana, en tomarlo o dejarlo. También ver el momento en el que se da la charla y ver qué le interesa a la otra persona, tratar de ponerse en el lugar de esa persona, ser empático, ¿no? Esas serían cosas que uno tendría que sí hacer. Perfecto, y ya se nos está acabando el tiempo, ¿sí? Así que vamos a cerrar con una oración y que el Señor nos ayude a aprender a comunicarnos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias por tu palabra que nos enseña, Señor, a tener esa comunicación con vos especialmente, para poder escuchar tu voz, porque somos tus ovejas y queremos claramente escuchar todo lo que nos hablas. Y si te escuchamos a vos y tenemos una buena comunicación con nuestro Dios, también vamos a aprender y vamos a saber comunicarnos con todos aquellos que nos rodean y vamos a vivir así una vida mejor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ya nos despedimos, chicas, así que Angie, un saludo para toda la audiencia, que no tengan el lápiz en la mano, pero a ver, vamos a saludarles entonces. Muchas bendiciones para todos, consíganse un lápiz para la próxima. Pauli. Bendiciones para todos y recuerden tener una buena conciencia como Pepe Grillo, como tenía Pinocho. En mi grupo de amigas a mí me decían Pepa, porque mis amigas eran bastante inconscientes, las del secundario, así que les mando un saludo para ellas. Muy bien, que el Señor les bendiga, hasta el próximo encuentro.